Es el 3 de mayo de 1999, Oklahoma, Estados Unidos. Y en algún lugar dentro de una pared de lluvia y escombros que se desplaza a 130 km por hora, hay un tornado. No se puede ver, no se puede medir desde el suelo, pero los camiones del gobierno que lo están siguiendo acaban de detectar algo que no debería ser posible: vientos superiores a 480 km por hora. Los más fuertes jamás medidos sobre la superficie de la Tierra. Y el tornado más poderoso de la historia está a punto de llegar a una ciudad de cientos de miles de personas. Para entender lo que pasó el 3 de mayo de 1999, tienes que entender algo sobre el estado de Oklahoma. Oklahoma no es solo el corazón de lo que los meteorólogos llaman el corredor de los tornados. Es el lugar donde los tornados van a demostrar lo que son capaces de hacer. Y durante más de un siglo lo han hecho una y otra vez, con una consistencia que no tiene parangón en ningún otro lugar del planeta. No es una casualidad, es geografía. En primavera, el aire cálido y húmedo del Golfo de México avanza hacia el norte a través de las llanuras. Desde el oeste desciende el aire seco y frío de las montañas rocosas. Y por encima de todo eso, los vientos de chorro de la alta atmósfera soplan a cientos de kilómetros por hora. Cuando estas tres masas de aire colisionan sobre Oklahoma, el resultado es una atmósfera que se comporta como un motor a punto de explotar. Pero en 1999 llevaban 6 años sin ver un tornado violento, ni uno solo. En el estado que se autodenomina la capital mundial de los tornados, el periodo entre 1993 y 1998 había sido extraordinariamente tranquilo. Otros lugares, como Canadá y Massachusetts, habían registrado tornados más intensos durante esos años. Algunos lo interpretaron como buenas noticias. Los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional, cuyas oficinas estaban precisamente en Oklahoma, lo veían de otra manera. Sabían que el potencial de Oklahoma no había desaparecido. Sabían que la racha de buena suerte iba a terminar. Y sabían exactamente cómo sería cuando terminara. Lo que no sabían era cuándo. Pero mayo es la temporada pico de los tornados en Oklahoma. Y cuando llegó mayo de 1999, los meteorólogos estaban en alerta máxima. Un sistema de baja presión se extendía por el borde occidental de Estados Unidos. Los modelos matemáticos de predicción meteorológica mostraban algo decepcionante, nada fuera de lo ordinario. Desde la perspectiva de los ordenadores, Oklahoma parecía haber tenido suerte una vez más. Lo que los ordenadores no podían ver era lo que se estaba acumulando en silencio. El lunes 3 de mayo de 1999 amaneció como un día ordinario, sin nubes amenazantes, sin el calor sofocante que normalmente precede a los grandes brotes de tornados. Una brisa fresca bajo un manto de nubes serenas. El área metropolitana de Oklahoma City, con sus cientos de miles de habitantes, se despertó para empezar la semana. Pero en la alta atmósfera, la situación era completamente diferente. La depresión barométrica se estaba fortaleciendo de forma casi secreta. Y esa energía estaba empujando masas de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México hacia el centro de Oklahoma a una velocidad que los modelos no habían anticipado. Cuando los meteorólogos compararon sus predicciones con lo que estaba ocurriendo realmente esa mañana, se dieron cuenta de algo perturbador. Los ordenadores habían cometido errores enormes. Habían infraestimado los ingredientes, los mismos ingredientes de los que se alimentan los tornados más violentos: inestabilidad, humedad y la cizalladura del viento que hace girar la atmósfera como una peonza a escala continental. Para las primeras horas de la tarde, las nubes habían empezado a despejarse. El suelo se calentó rápidamente. Y la atmósfera, que horas antes parecía inofensiva, se había convertido en lo que los meteorólogos llaman una pistola cargada. Solo faltaba alguien que apretara el gatillo. A las 3:49 de la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó su perspectiva de tormentas eléctricas a riesgo alto para la mayor parte de Oklahoma. Es la clasificación más severa que existe, y la habían emitido con menos de una hora de margen antes de la primera tormenta. 4 minutos después de la actualización, a las 4 en punto de la tarde, los meteorólogos detectaron pequeños puntos en el radar cerca de la frontera entre Texas y Oklahoma.
diminutas lluvias moviéndose hacia el noreste a unos 40 km por hora. Uno de esos puntos, cerca de Lawton, Oklahoma, estaba creciendo. Y dentro de él, algo había comenzado a girar. Lo que siguió fue una progresión que ningún testigo había presenciado antes. A las 4:40 de la tarde, la tormenta produjo sus dos primeros tornados, dos tornados de categoría F0, débiles, al norte de Lawton. Nacieron y murieron en minutos. Apenas nada. Pero la tormenta seguía creciendo, seguía rotando. A las 4:45 de la tarde, el tercer tornado. Un F3. Tocó tierra cerca de Chester, Oklahoma. Destruyó completamente una sola casa antes de desaparecer. No dañó la casa, la destruyó. Y luego se esfumó como si nunca hubiera existido. La tendencia era clara, y era aterradora. Cada nuevo tornado era más fuerte que el anterior. Unos minutos después, otro F3 aterrizó cerca de Chickasha. Los cazatormentas Val y Amy Caster, del canal de noticias News 9, lo capturaron en vídeo. Se escucha la voz entrecortada de Val por el micrófono. Tenemos grandes fragmentos de escombros volando por el aire. Tenemos derrubios golpeando el lateral del camión. Viene del oeste. Es definitivamente una cuña. Mientras ese tornado comenzaba a debilitarse, algo nuevo emergía de la tormenta. Un tornado satélite, delgado, que orbitaba la circulación principal. Y entonces el principal volvió a crecer. El siguiente tornado fue un F2 sobre el aeropuerto de Chickasha, relativamente débil. Pero mientras ese fino vórtice cruzaba la pista, hizo algo que solo se observa en los tornados más extremos. Empezó a arañar la tierra. El fenómeno se llama desgaste del suelo. El tornado no solo destruye lo que está encima del terreno, excava. Arranca las primeras capas de tierra en un patrón de remolino que deja el suelo expuesto en espirales perfectas. Solo los tornados de mayor intensidad producen este tipo de daño. Si un tornado delgado y relativamente débil era capaz de hacer eso, lo que podría hacer un tornado establecido y de larga vida era demasiado horrible de imaginar. Desgraciadamente, los residentes del centro de Oklahoma iban a descubrir la respuesta muy pronto. A unos kilómetros al suroeste de la ciudad de Amber, Oklahoma, el cazatormentas Mike Duncan estaba aparcado junto a la autopista interestatal 44. Cuando la base de la tormenta llegó a su campo de visión, notó algo extraño. Una rotación enorme abarcaba las nubes. No era un embudo concreto que descendía del cielo, era como si toda la tormenta intentara girar al mismo tiempo. Tentáculos de polvo comenzaron a arremolinarse de forma esporádica bajo las nubes. Luego un fino embudo los tomó. Luego el embudo se levantó. Pero cuando Mike amplió el plano de la cámara, lo que vio le paralizó. El polvo seguía girando bajo toda la nube, como si la circulación entera tuviera más de 1 kilómetro de ancho. Y entonces, en cuestión de segundos, los finos tentáculos se fusionaron en algo. Un tornado cuña. Masivo, violento. El cazatormentas David Payne, del canal Coco, describía lo que veía mientras seguía el vórtice. Lo que están viendo ahí es un tornado que rota de forma violentísima. Tenemos vientos acercándose a 320 km por hora. Y exactamente donde estamos nosotros, los vientos fluyen directamente hacia el tornado en este momento. El tornado de Amber había nacido. Y desde el primer instante era diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes. Cruzó la autopista interestatal 44. Llegó a una pequeña urbanización a lo largo de la calle Dewey Edwards Drive. Las casas que ni siquiera estaban en el núcleo del tornado sufrieron daños. Las que estaban directamente en su camino desaparecieron. Sus escombros fueron lanzados contra una arboleda al este, que quedó retorcida y destrozada más allá de cualquier reconocimiento. En cuestión de minutos, el tornado había pasado de nacer a ser increíblemente violento. Y ahora se dirigía directamente hacia la comunidad de Bridge Creek, Oklahoma. Bridge Creek, una comunidad pequeña, pobre, casas modestas. Muchas de ellas, casas móviles. Las casas móviles son las estructuras más vulnerables que existen ante un tornado. Una casa de ladrillo bien construida y anclada puede resistir vientos de 150 o 200 km por hora. Una casa móvil puede empezar a desintegrarse con vientos que no llegan a 120. No son refugios, son obstáculos. Y en Bridge Creek, casi cada estructura en el camino del tornado era una casa móvil. El primer camino rural de Bridge Creek
fue diezmado en segundos. El tornado excavó la tierra. El barro rojo de Oklahoma fue arrancado en espirales que seguían el patrón del vórtice. Los árboles en el núcleo fueron arrancados de sus raíces y lanzados. Las casas móviles, una por una, simplemente desaparecieron. Una de esas casas era el hogar de la familia Crow. Catherine Crow murió allí. Su hija Amy sobrevivió. Pero el bebé de Amy, de tan solo 11 meses, fue lanzado a un campo por el viento y quedó enterrado en el barro. El momento en que un agente de policía lo encontró fue captado accidentalmente por una cámara. La imagen no necesitaba palabras. El tornado salió del primer barrio de Bridge Creek y avanzó hacia el siguiente, una urbanización a lo largo de Red Rock Road. El daño aquí era casi inimaginable. La dura arcilla roja que cubría el área había sido completamente excavada. Cada casa de la urbanización había sido barrida con limpieza quirúrgica. Un tramo de asfalto de más de 2,5 centímetros de grosor fue arrancado entero de la carretera. En el núcleo del tornado no quedaba hierba. El área dañada parecía una sequía, no una tormenta. Más hacia el noreste, el mismo patrón sin excepción. Casas grandes y bien ancladas, reducidas a escombros. Un camión fue despojado de todo su interior y envuelto como una manta alrededor de un poste de teléfono, cubierto en capas de tierra. Las arboledas fueron reducidas a montones de astillas irreconocibles, mezcladas con fragmentos de coches, casas y edificios. Val y Amy Caster seguían el tornado paralelas a la autopista. Miraron cómo el vórtice cuña cruzaba una gran casa de ladrillo. Era una estructura sólida, bien construida. Resistió durante un segundo. Luego se convirtió en polvo. Solo quedó la losa de hormigón de los cimientos perfectamente limpia. Ni escombros, solo cemento. Mike Duncan seguía filmando desde la autopista. Vio cómo 2 grandes vehículos lo adelantaban a toda velocidad en dirección al tornado. Lo reconoció. Doe 1 y Doe 2. Doe significa Doppler sobre ruedas. Radares Doppler montados sobre camiones especialmente diseñados para acercarse a los tornados hasta distancias que ninguna estación terrestre fija podía alcanzar. Son el equivalente meteorológico de un cirujano que opera en tiempo real. Recogen datos desde dentro de la tormenta mientras sucede. Y en ese momento estaban rastreando este tornado. Lo que estaban viendo en sus pantallas los detuvo en seco. Los vientos sostenidos ya superaban los 300 kilómetros por hora, pero los datos seguían llegando. Y los números seguían subiendo, entonces el tornado empezó a cambiar de apariencia. El vórtice comenzó a encogerse, a estrecharse. Cuando un tornado se estrecha así de forma súbita, a veces es señal de que está a punto de morir. Los cazatormentas veteranos lo saben. Es el aspecto de un tornado que intenta desesperadamente mantenerse vivo mientras pierde energía. Pero este tornado no estaba muriendo. Estaba haciendo algo diferente. Estaba concentrando toda su potencia. Un fino embudo emergió de la lluvia. Sus movimientos violentos eran claramente visibles. Y luego el tornado comenzó a hacer algo que ninguno de los presentes había visto en toda su carrera. Casi se detuvo. Redujo su avance hasta casi estar estacionario. Los camiones Dow apuntaron sus radares directamente al embudo. Y lo que midieron cambió para siempre la ciencia de los tornados. Ráfagas de viento superiores a 480 kilómetros por hora. 302 millas por hora. El viento más fuerte jamás medido sobre la superficie de la Tierra. En cualquier lugar, en cualquier tormenta, en cualquier momento de la historia registrada. Y el tornado era completamente invisible. Estaba tan envuelto en lluvia, polvo y escombros que desde fuera parecía una simple pared de lluvia oscura. Los cazatormentas que lo seguían no podían ver sus contornos. Solo el radar podía sentirlo. Solo los números en una pantalla decían la verdad. El tornado más poderoso de la historia de la Tierra estaba pasando frente a ellos, y nadie lo podía ver. En ese preciso momento, el tornado estaba cruzando la autopista interestatal 44. Y directamente debajo de uno de los pasos elevados de la autopista, un pequeño grupo de personas se había metido bajo las vigas de acero para refugiarse. 2 hombres, una madre y su hijo. Kathleen Walton sintió cómo los vientos se aceleraban alrededor de ellos. Las vigas de acero comenzaron a doblarse, a chirriar. Kathleen rodeó a su hijo Levi con su cuerpo. Cuando los vientos alcanzaron su punto máximo, Kathleen fue succionada fuera del paso elevado.
La describían como una madre cariñosa y generosa hasta la médula. Levi sobrevivió. Cuando el grupo salió del paso elevado, cubierto de barro y en estado de shock, oyeron a Levi gritar: «¿Dónde está mi mamá?». Kathleen era madre soltera. Era todo lo que Levi tenía. Esta historia, trágicamente, no era única. Decenas de muertos estaban siendo confirmados desde Bridge Creek, y el tornado no tenía intención de detenerse. A las 6:57 de la tarde del 3 de mayo de 1999, el Servicio Meteorológico Nacional hizo algo que nunca había hecho antes en toda su historia. Emitió la primera emergencia por tornado jamás registrada. No era un aviso de tornado ordinario, no era una alerta severa, era algo completamente nuevo, un nivel por encima de cualquier protocolo existente. Una declaración que solo se emite cuando un tornado confirmado, violento y de tamaño histórico se dirige directamente a una zona urbana densamente poblada y existe una amenaza inmediata e inminente para la vida humana a gran escala. El texto del aviso decía: Emergencia por tornado en el sur del área metropolitana de Oklahoma City. A las 18:57, hora central, un tornado grande se desplazaba por la autopista interestatal 44 al oeste de Newcastle. En su trayectoria actual, este tornado grande y destructivo entrará en las secciones suroeste del área metropolitana de Oklahoma City entre las 19:15 y las 19:30. Esta es una situación extremadamente peligrosa y amenazante para la vida. Si se encuentra en el camino de este tornado grande y destructivo, búsquese refugio inmediatamente. Era la primera vez en la historia que esas palabras habían sido escritas. Si estás viendo esto, ya sabes que estas historias requieren investigación, tiempo y cuidado para ser contadas correctamente. Si quieres que sigan existiendo, considera dejar un me gusta o suscribirte. Ayuda más de lo que crees, porque lo que viene a continuación es la parte que pocos cuentan con detalle. Lo que le pasó a este tornado cuando llegó a la ciudad. A esa hora el reportero Dan Anderson había encontrado una zona abierta en las afueras de Moore y había apuntado su cámara hacia el sur. Lo que captó se convertiría en una de las imágenes más icónicas en la historia de los desastres naturales en Estados Unidos. El tornado Cuña, negro como la noche, emergiendo de una cortina de lluvia y cruzando directamente sobre la autopista interestatal 35. Anderson, con la voz quebrada, gritó al aire: «Miren todos los escombros en el aire. Por favor, les imploramos, vayan al nivel más bajo posible. Ese es un tornado de F4 a F5, vientos de 400 km por hora. Por favor, vayan a su lugar seguro ahora mismo». En el cielo sobre Moore, el helicóptero del piloto Jim Gardner del canal K4 luchaba contra vientos fortísimos para mantener la señal de transmisión. A pesar del peligro y de las condiciones extremas, Gardner permaneció en el aire para que los habitantes de Oklahoma City pudieran ver lo que se acercaba. Su voz en la transmisión en directo: «Hay mucha turbulencia aquí, Mike. Estamos justo en el filo. Los vientos son increíbles. No hay electricidad en ninguna parte. En el suroeste de Oklahoma City no hay luz en ningún sitio». El tornado entró en Moore, nunca dejó de excavar el suelo y siguió creciendo. Cruzó la intersección de la avenida Drexel y la calle 149 suroeste. Varias casas grandes y bien construidas fueron arrasadas directamente. El paso del tornado por su trayectoria errática resultó en giros extraños, como si el vórtice estuviera recalibrando su rumbo mientras seguía ganando en tamaño. El barrio de East Lake Estates. Hileras de casas excepcionalmente bien construidas barridas. En algunos casos, el tornado arrancó la fontanería del interior de los cimientos. 2 personas murieron en East Lake Estates. Las 2 estaban en habitaciones interiores, dentro de bañeras, en casas bien construidas. El tornado no hizo distinciones. Cruzó la avenida Southwestern y golpeó el complejo de apartamentos Emerald Springs. Los tornados frecuentemente tienen dificultades para destruir completamente edificios de varios pisos debido a su tamaño y refuerzo estructural. Este tornado no tuvo esas dificultades. Varios edificios de 2 plantas fueron reducidos a sus losas de cimentación. 3 personas que intentaban refugiarse murieron. Continuó hacia el noreste, a través de más barrios residenciales de Moore. Cientos de casas destruidas o barridas limpiamente.
En una vivienda, una caja fuerte anclada a los cimientos fue arrancada y lanzada como si fuera un juguete. Más fontanería fue arrancada del suelo. Coches retorcidos e irreconocibles impactaron contra cimientos vacíos. El vórtice cruzó la autopista interestatal 35. El barrio de Highland Park fue envuelto por completo. Para entonces, el tornado estaba tan lleno de escombros que era más parecido a una licuadora de 1,5 kilómetros de ancho que a un fenómeno meteorológico. Los árboles fueron pulidos hasta convertirse en esqueletos de madera desnuda. Los coches eran lanzados continuamente. Las imágenes capturadas en ese punto mostraban escenas que los bomberos y rescatistas dijeron que parecían de una zona de guerra, no de una tormenta en Estados Unidos. El tornado llevaba más de 50 kilómetros de trayectoria desde su nacimiento cerca de la frontera con Texas. Había causado un daño consistente e inimaginable a todo lo que había tocado. Había cruzado carreteras, urbanizaciones, campos, autopistas e incluso el río canadiense. Y seguía girando, sin dar ninguna señal de debilidad. Finalmente, sin previo aviso, el daño cesó. El tornado había desaparecido. Su rastro de destrucción se detuvo al este del Boulevard Air Depot, en el sureste de Oklahoma City. La tormenta que lo había generado continuó hacia el noreste, produciendo un último tornado débil de F2, como si hubiera gastado todo lo que tenía en la Tierra. Luego se disolvió. Cuando terminó el recuento, más de 36 personas habían muerto. Más de 500 habían sido gravemente heridas. Era la cifra de muertos más alta provocada por un tornado en Estados Unidos en más de 50 años. Más de 8.000 edificios fueron destruidos o gravemente dañados en el brote de tornados completo del 3 de mayo. Las pérdidas económicas superaron los 1.500 millones de dólares. Pero el legado de ese tornado no terminó con las cifras. Los camiones Dow que siguieron el tornado esa tarde habían recogido datos que cambiarían para siempre la ciencia de los tornados. Las velocidades de viento registradas no solo eran las más altas jamás medidas en la superficie de la Tierra. También eran prueba de algo que los meteorólogos habían sospechado, pero nunca podido demostrar: que los tornados son capaces de velocidades que superan todos los modelos teóricos previos. Esos datos impulsaron una nueva generación de radares portátiles de mayor precisión. Cambiaron la forma en que los equipos científicos se despliegan durante los brotes de tornados. Y sentaron las bases para sistemas de advertencia más precisos que en los años siguientes salvarían miles de vidas. La primera emergencia por tornado de la historia, emitida ese 3 de mayo de 1999, se convirtió en el modelo para un protocolo que el Servicio Meteorológico Nacional sigue usando hoy. Cada vez que se emite una emergencia por tornado en Estados Unidos, los meteorólogos están usando el lenguaje que nació esa tarde, frente a un tornado que nadie podía ver. Y Bridge Creek, la pequeña comunidad pobre que recibió el impacto directo del viento más poderoso jamás medido sobre la Tierra, fue reconstruida, lentamente. Pero algunas familias nunca volvieron. Sus casas, sus pertenencias, sus vecinos se habían ido para siempre. El 3 de mayo de 1999 no fue el fin de la historia de Oklahoma con los tornados. 4 años después, otro tornado golpeó Moore. 14 años después, lo hizo de nuevo. Cada vez, la pregunta que resonaba era la misma: ¿qué pasa cuando el tornado más fuerte de la historia llega y nadie puede verlo? El 3 de mayo de 1999, Oklahoma ya vivió la respuesta. En un campo al este de Bridge Creek, un agente de policía encontró a una bebé de 11 meses cubierta de barro. La niña estaba viva. Su madre, Amy, había sobrevivido. Pero su abuela, Kathleen Walton, fue encontrada después de que los vientos pararan. Era madre soltera. Todo lo que Levy tenía. El tornado no destruyó Oklahoma. Lo que destruyó fue la convicción de que lo imposible siempre es visible antes de llegar. De que si algo es lo suficientemente grande, siempre se puede ver. De que siempre habrá algún sistema, algún protocolo, algún radar capaz de advertirte a tiempo. Los vientos más fuertes de la historia de la Tierra soplaron esa tarde. Nadie los vio, pero los sintieron todos. Cada tormenta eventualmente termina. Pero la manera en que nos protegemos los unos a los otros, eso es lo que permanece. Cuídense. Si este tornado te ha dejado sin palabras, espera a ver lo que pasó cuando uno de los tornados más tóxicos de la historia golpeó una ciudad que el gobierno ya había abandonado.
una ciudad rodeada de montañas de residuos venenosos de 60 metros de altura. Ya está publicado, y lo que el tornado hizo cuando llegó, nadie lo había visto venir.